Bueno, entonces, eh, bueno, bienvenidos a este taller, ahora sí, formalmente, psicoeducativo, que hoy se titula Explorando la soledad en la vejez. Yo soy Gabriela González y actualmente soy pasante de Psicología Social en la Fundación Alzheimer Venezuela, en el capítulo Zulia, que es quien imparte estos talleres para ustedes. Entonces, como vemos, hoy el tema de la soledad es un tema bastante importante porque aunque está enfocado hoy en la vejez, en esta etapa de la vida, es algo que todos podemos llegar a sentir, así seamos jóvenes, seamos incluso niños, adolescentes, jóvenes adultos, especificando más. Entonces, es importante que todos sepamos, y aunque va a estar enfocado en esta etapa y vamos a aprender sobre estrategias para minimizar este sentimiento o evitarlo incluso, es importante que también lo podamos adaptar a nosotros y también pensar sobre si lo hemos llegado a sentir o si estamos pasando por esto para saber y para saber cómo afrontarlo y también tomar algo de esto para nosotros. Porque lo más importante de aprender algo es ponerlo en práctica. Entonces, el contenido de hoy es, primero, qué es la soledad, la diferencia entre soledad y el aislamiento social, que son términos que, aunque están relacionados, suele confundirse. También sobre los tipos de soledad, vamos a hablar un poquito sobre estudios científicos y más que todos los resultados que han arrojado estos estudios sobre la soledad en relación a la edad de las personas, su sexo y también el estado civil, que esto es algo bastante como un dato curioso. Lo otro es efectos a nivel físico y psíquico de la soledad, que esto es bastante importante, factores que pueden desencadenarlo y las estrategias, finalmente, para poder enfrentar la soledad. Entonces, para comenzar, ¿qué es la soledad? Primero hay que destacar que la soledad es un sentimiento, es una experiencia que como es una experiencia es algo subjetivo, es algo que yo siento y que muy probablemente la otra persona no lo va a sentir como yo lo siento. Y es algo que es negativo, como vemos en la lámina, que proviene como el resultado de una evaluación cognitiva sobre las relaciones sociales que tengo y las que yo espero. Entonces, en este caso, las personas pueden que tengan relaciones sociales, puedan que tengan su grupo de amigos, pero hay una evaluación a nivel cognitivo, una percepción de que ese tipo de relación no es lo que yo espero o no me llenan de la forma como yo quisiera. Entonces, por esta evaluación, el resultado es que ellos se sienten solos, tienen este sentimiento y viven esta experiencia porque las personas lo perciben, esas relaciones, como deficientes, como insatisfactorios o porque no aportan la intimidad que ellos esperan. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver por qué la soledad y el aislamiento son diferentes. Primero, como mencionamos, la soledad es un sentimiento de insatisfacción. Entonces, algo subjetivo. Es muy diferente lo que yo siento, este sentimiento de soledad, a lo que siente otra persona. Y también es motivado por la deficiencia o la pérdida de contactos con otras personas. Incluso la soledad puede llegar a sentirse estando acompañados. Entonces, eso es algo que hemos escuchado. Me siento solo, pero estoy acompañado, tengo buenas relaciones con mi familia, con mis amigos. ¿Por qué me siento así? Entonces, es porque la soledad es el resultado de una evaluación a nivel cognitivo, es algo ya interno. A diferencia del aislamiento social, que aunque puede ser una consecuencia de este sentimiento de soledad, como me siento solo, me aíslo, pero hay que tener en cuenta que el objetivo ya es algo notable. Ya hay una marcada escasez de las relaciones sociales y las personas pueden incluso en algo ya aparte eh, no sentirse solas, aunque no tengan relaciones con otras personas. Entonces ya esto depende de las diferencias individuales de cada persona. Por ejemplo, si yo me considero una persona introvertida, por ejemplo, yo me voy a sentir cómoda no teniendo tantas relaciones con mis amigos o no teniendo una cantidad de amigos, por ejemplo. Entonces, es por eso que la soledad es algo subjetivo, es algo que depende de cada persona. Entonces, con esto es importante aclarar también los tipos de soledad, que hay un autor que estudió esto, se llama, es apellido López, y él lo estudia en el 2018.
o lo describió, mejor dicho. Aunque hay muchos estudios que hablan sobre muchos tipos de soledad, estos dos lo engloba de una manera bastante importante que se puede resumir en soledad emocional y la soledad social. Entonces, en la soledad emocional tiene que ver, es con algo relacionado a cómo yo percibo mis relaciones sociales, pero de manera íntima, en lo que me aportan emocionalmente, así como lo dice la palabra. Entonces, es como que mis relaciones sociales no me aportan lo que yo quisiera a nivel emocional y es por eso que se produce el sentimiento. Y por otro lado está la soledad social, que en esta las personas, aunque en esta las personas no tienen una red amplia de amigos o vecinos, lo que puede conducir a que ellos tengan este sentimiento. Entonces, en este de la soledad social se puede entender como ya casi como el aislamiento social, pero acompañado de este sentimiento. Entonces, es algo que es importante de aclarar porque, por ejemplo, la soledad emocional es muy común en esta etapa de la adultez tardía, en la vejez, porque en este caso los adultos mayores, ellos pasan por muchos eventos críticos que puede ocasionar que su red social se disminuya, como por ejemplo la muerte de su cónyuge, la muerte de sus amigos más cercanos, el distanciamiento de los familiares, en este caso de los hijos, que pueden irse del hogar o empiezan a formar sus vidas independientes de sus padres y puede verse esto a nivel emocional, que ya no tienen, ya no hay esa misma figura de intimidad como antes y como hay cambios, entonces es muy probable que se experimente este sentimiento. Entonces, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, saben que pueden escribir por el chat, lo que comenten o sus comentarios, no sé si tienen algo, si no continuamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como estaba mencionando, hay muchos estudios que coinciden en que las personas en esta etapa de la vejez son más vulnerables a sentir soledad por las situaciones que pasan. Entonces vamos con el punto de los resultados de estos estudios científicos sobre la soledad. Primero, hay estudios que encontraron una relación positiva. Positiva es decir que están totalmente relacionadas la edad con el sentimiento de soledad. Entonces, en 2005 se llevó a cabo un estudio que hablaba sobre esto y se encontraron resultados de que es mayor el sentimiento de soledad a partir de los 80 años de edad. Es una edad bastante avanzada y me gustaría que alguien me dijera por qué creen que hay una gran relación entre este sentimiento de soledad y esta edad específicamente, o a partir de esa edad. A ver quién me podría comentar. ¿Qué cosas suceden en esta edad o en esta etapa que lo mencioné ahorita que puede ocasionar sentir este sentimiento? A ver si alguien quiere participar, puede Juan levantar. está levantando la mano. Ajá, Juan, te escuchamos. Que a ver, Yo no te pienso, yo- yo pienso que llega mucho la soledad a esa edad, o puede ser antes también, porque ya la persona se eh, tiene mentalizada ya por su física, por su forma de no poder trabajar, de hacer las rutinas que hacía antes cuando joven. Entonces puede ser que eso es como una parte de rechazo social y que no está involucrado en ese medio ambiente ya y puede entrar en ese tipo de sentimiento, pues de soledad. Por eso puede haber más factores, ¿no? Pero yo creo que ese puede ser uno. Ok. Entonces, como resumiendo, sería porque ya no tiene el mismo nivel
o las mismas condiciones que antes y se podría ocasionar ese sentimiento. Exacto. Ok. Escuchamos aquí a Ana Carolina. Yo creo que a la edad de 80 años ya, bueno, para empezar, no hay muchas personas que no llegan a esa edad. Entonces, alguien que tenga 80 años, las personas que eran sus amigos tal vez ya hayan muerto. Su esposa o su esposo tal vez también haya muerto. Los hijos deben tener ya 60 años, tal vez. Son abuelos, tal vez están viejitos y no están viviendo juntos. Entonces, también lo que dice Juan Carlos, de que ya no están trabajando, no están en un círculo de muchas personas activas. Entonces, normalmente a esa edad los viejitos están en sus casas esperando como que alguien con mucho amor los atienda. Entonces, en esa espera y que llegue alguien a acompañarlos y todo eso, se van a sentir solos y todas las personas de alrededor o han muerto o están lejos. Entonces, una edad debe ser muy difícil llegar a esa edad y que las personas que compartieron contigo jóvenes ya no estén. Muy bien, así es, gracias Ana. Entonces, aquí vemos que hay muchos factores que desencadenan el sentir esto. Ya en este caso de que encontraron resultados a partir de los 80 años, entonces ya las personas incluso no tienen tantas relaciones sociales, en otros casos sí. Esto ya depende de cada persona y tienen ese sentimiento de insatisfacción y por ende el sentimiento de soledad. Vamos a escuchar a Diana. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ana Carolina, pero quería agregar que a veces las personas cuando están muy mayores sienten que son una carga para los familiares, porque no pueden hacer las cosas por sí mismos para hacer sus diligencias, llevarlos al médico, para que les ayuden a hacer los alimentos. Sin embargo, conozco personas mayores que si tienen buena salud, ellos tratan de sobrellevar las cosas, reuniéndose con algunos amigos, haciendo algunas actividades. Y bueno, eso les permite a ellos sentirse útiles. A veces, si tienen sus nietos cerca, ellos pueden jugar con sus nietos y bueno, recordar cuando eran niños y eso me imagino que les dará felicidad. Muy bien, gracias Diana. Entonces, como ustedes hablaron muy bien, gracias por participar, hablaron incluso de las estrategias, de cómo hacen muchas personas para poder afrontar esto. Entonces, ya es importante acotar de esto y como resumiendo sus comentarios, que a pesar de que en estos estudios encontraron que a partir de los 80 años se incrementa el sentimiento de soledad, ya depende de cada persona qué va a hacer para poder minimizarlo o evitar sentirse así. Entonces, hay algo también importante de estos estudios de que no es algo que solamente va en línea creciente, sino que se encontró en otros estudios de que este sentimiento se encuentra en una relación como en una U, que aumenta a la edad de antes de los 25 años y baja después de esa etapa ya en los 30, 40, 50, 60 años y va subiendo hasta llegar a los 80 años, incluso antes. Entonces, algo que con estos estudios se puede como resumir de que incluso las personas más jóvenes pueden llegar a sentirse de esta manera. Entonces, hay muchos factores que lo desencadenan, no simplemente tiene que ser por el vivir lejos de su familia o el perder a sus amigos de que hayan fallecido, sino que los jóvenes también pueden llegar a sentirlo, pero ya adaptado a su etapa. Pueden ser otras situaciones que desencadenen esto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Gracias por sus comentarios. Ahora, la otra relación que encontraron con el sentimiento de soledad fue con el sexo. Dice que hombres y mujeres tienen este sentimiento en forma más elevada las mujeres y lo sienten menos los hombres. Pero los estudios de esto a mí me llamó mucho la atención porque decía que era algo muy variado, como que en unos estudios las mujeres tenían más sentimientos de soledad, en otros no, en otros los hombres eran más, en otros los hombres eran menos, entonces era algo muy variable y no había una correlación entre los resultados. Entonces se dedujo que es porque los hombres son menos sinceros en estas pruebas, son menos propensos a admitir que se sienten de esta forma. Entonces ya es algo que depende de la personalidad de cada persona, de cada ser humano,
del, del si lo reconoce o no lo reconoce. En estos casos, los estudios concluyeron en el que, los hombres era porque son más reservados al reconocer en estas encuestas de que sufren el problema y también de que son menos propensos a querer exponerse de forma emocional. Entonces esto puede que ya dependa también de la cultura, también del estilo de crianza que hayan tenido, en este caso el género masculino, sobre expresar sus sentimientos. Entonces, no sé qué opinan ustedes, a ver si aquí hay hombres en el taller. ¿Qué opinan? Si han escuchado o sienten que los hombres son menos eh, o son más reservados al reconocer este tipo de sentimientos, que las mujeres que solemos ser un poco más emotivas o un poco más expresivas en este contexto. Hay, por ejemplo, aquí Juan Carlos, creo que es el único hombre Puede aquí. ser, puede ser que si entra el machismo, ¿ok? Puede ser que esa persona conserve, perdón, esa opinión. Entonces, siempre y cuando, como hombre machista, puede ser que en una parte, ¿no? Puede ser que oculte pues esa parte y no den su buena opinión sobre ese aspecto. Yo creo que por ese ítem, pues, por el machismo, y no No lo lo expresa. toma como algo natural, pues, para el momento, para la edad. Muy bien. Entonces, esa es una de las razones y puede ser como una de las variables extrañas que pudieron haber repercutido en estos estudios para poder encontrar estos resultados contradictorios. Entonces, aquí lo que podemos concluir y con sus comentarios es que hombres y mujeres estamos expuestos a poder llegar a sentir en un momento de nuestra vida el sentimiento de soledad. No porque las mujeres a lo mejor sean más emocionales o que tengan una tendencia a expresar más que los hombres en diferentes contextos o culturas, quiere decir que ellas sean más vulnerables. Es algo que es inherente a la experiencia humana. Todos pasamos por eso. Lo otro es el estado civil. Entonces aquí vemos y leemos en la lámina que afecta menos a las personas mayores sin pareja que a las que han estado casadas alguna vez. Y esto es porque, como están acostumbradas a vivir en pareja, a estar acompañados, cuando atraviesan por la viudez, entonces, pues es más probable que sientan esto, se sientan solos porque estaban acostumbrados a estar en pareja. Al contrario que las personas que en ninguna ocasión han estado casados o han vivido en pareja porque ya ellos han desarrollado estrategias personales para poder afrontar este sentimiento por su cuenta. Entonces, aquí también estos estudios concluyen que ellos tenían que también destacar el hecho de cuánto tiempo tiene una persona viuda o cuánto tiempo tiene la persona viviendo sola para poder saber si afecta más o no a las personas que alguna vez han estado en una relación. Entonces, eso es como hablar también como de la prevalencia de la soledad. Entonces, esto es algo que también es importante acotar porque hay muchas personas que en esta edad, en la vejez, como estábamos hablando, mueren sus familiares, mueren sus cónyuges. Entonces, el estado civil es muy importante también para reconocer lo que estamos pasando, este sentimiento. Entonces, si no tienen ninguna duda, comentario hasta ahora, no sé si tienen algún comentario, vamos a continuar con los efectos a nivel psíquico y físico. Y esto a mí me gusta bastante porque a veces pensamos, o no pensamos, sino que a veces nos enfocamos solamente en la repercusión que tiene a nivel físico o en mi comportamiento, el sentirme solo. Pero a veces omitimos que en el cerebro hay todo pasan muchas cosas mientras uno está pasando por cualquier situación. Entonces, en este momento vamos aquí a hablar superficialmente sobre algo, ya que esto es como enfocado en la neuropsicología de la soledad. Hay algo que es bastante importante que lo estudió
aquí Naomi Eisenberg en el 2012. Ella hizo un estudio sobre el dolor social y ella en sus estudios concluyó que hay una zona, esto ya se conocía, pero ella lo menciona, que hay una zona del cerebro, se llama zona singular anterior, que en la lámina lo ven que es la parte rosadita. Es esa zona del cerebro que se encarga de establecer respuestas automáticas y endocrinas de la emoción y de la memoria. Entonces, ella, en su estudio del dolor social, ella concluyó que las personas sienten o que esta zona se activa al igual cuando uno pasa por un dolor social, o sea, sentirse excluido o sentirse solo, al igual que cuando uno pasa por un dolor físico, se activa la zona igualmente. Entonces, a nivel cerebral, nuestro cerebro, esta zona, la zona singular anterior, reconoce el dolor social al igual que el dolor físico, como una caída, como una fractura, y esto es bastante importante porque a veces nosotros podemos llegar a decir que incluso la soledad prolongada o ya crónica, por decirlo así, puede llegar a doler o podemos llegar a sentir nuestro cuerpo diferente. Y es por esto, porque hay toda una respuesta a nivel neural de la, sobre este sentimiento. Entonces, esto es algo que es bastante importante aclararlo para poder comprender por qué a veces nos sentimos diferentes físicamente cuando no percibimos de cierta forma o de una forma apropiada nuestras relaciones o no estamos satisfechos con ellas. Lo otro es también que las personas solitarias tienen una mayor actividad en la amígdala. La amígdala es esta parte del cerebro que está en verdecito, está como en la parte más interna. Entonces, esta zona del cerebro es la que se encarga de la respuesta emocional. Y también participa la córtex prefrontal, que lo ven señalado es la parte frontal del cerebro. Entonces, él está encargado de la regulación emocional y también de la toma de decisiones. Entonces, cuando uno está pasando o tiene el sentimiento de soledad, hay toda una descarga de neurotransmisores, entre ellas los niveles de dopamina, de serotonina y del cortisol, se pueden ver afectados esos niveles. Entonces, es por esto que se explica de cuáles son los efectos a nivel psíquico y físico de la soledad. Por eso es importante hablar como que primero de qué pasa en el cerebro para poder explicar después mi conducta o mi respuesta emocional. Entonces ya hablando de lo psíquico, los sentimientos de depresión, la tristeza persistente, la ansiedad, pérdida de interés en actividades y disminución en la calidad de sueño se puede explicar por esta desregulación en los niveles de neurotransmisores. La dopamina, que es la hormona que conocemos como la hormona de la felicidad, se puede ver afectada por el sentimiento de soledad. El cortisol sube. Entonces el cortisol también, que es conocido como la hormona del estrés, también puede tener efectos a nivel fisiológico. Entre ellos está que puede debilitar el sistema inmunológico, puede haber tensión muscular, también enfermedades cardiovasculares por la misma taquicardia que se puede llegar a sentir por estar tanto tiempo expuesto a este sentimiento. Entonces, algo que a mí me parece bastante interesante que podamos acotar porque eh, a veces decimos, me siento solo, pero no nos enfocamos a veces en los efectos que tiene eso a nosotros, tanto mental como físicamente, y más importante a nivel cerebral. Entonces, no sé qué opinan ustedes, si quieren comentar algo sobre esto, si lo habían escuchado o si tienen alguna pregunta sobre esto que acabamos de conversar. Inclusive hay canciones que hablan de la soledad, que hablan sobre eso, pues, que duele mucho. Ujú, Los cantautores hablan sobre eso, de ese sentimiento que es muy doloroso, una pérdida en la parte de enamoramiento, habla mucho sobre ese tema, así de como un dolor en el pecho, como un mareo, cosas así, pues también ocurre. ujú. Y es por eso, porque todo a nivel neurológico hay
puede afectar los niveles de estos neurotransmisores que nos hace estar como en un estado de equilibrio y de sentirnos óptimos. Entonces, por ejemplo, la serotonina es una hormona que nos ayuda a estar como en un estado de paz, por decirlo así, nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo, y cuando esto se ve, está desregulado, entonces afecta y puede llegar a sentirse ese dolor que, como dice Juan, los cantautores ellos lo mencionan mucho, porque es algo que todos lo hemos sentido. Entonces es importante saber esto para poder comprender un poco cómo funciona nuestro cuerpo. Y bueno, saber qué podemos hacer con este tipo de situaciones. Entonces no sé si alguien más tiene otro comentario para continuar o una pregunta. Si no, continuamos con Diana. Bueno, yo quería comentar que yo no soy de la tercera edad, pero estoy ahí casi llegando, ¿no? Pero yo me he sentido también sola. Me acuerdo que una vez mi hija fue a hacer una mini misión y ella iba a estar supuestamente 10, 15 días. Y yo sentía la casa como tan sola que me dio como mucha tristeza, me quería ir de la casa, no sabía qué hacer. Y es una cuestión como, uno se siente como desesperado, porque uno está acostumbrado a tener los hijos, la bulla, estar ocupado haciendo cosas, sirviéndole el almuerzo a la hora del almuerzo, a la 1, y después cuando uno ve que no existe nada de eso, es extraño, porque es como la costumbre que uno tiene y después ese cambio es fuerte. Entonces, porque uno como ser humano está acostumbrado siempre a tener una compañía. Y ahora yo entiendo por qué hay personas que tienen mascotas, porque esas mascotas le llenan ese vacío. Y bueno, hace falta siempre tener compañía porque uno no puede estar solo. Gracias, Diana. Aquí pregunta a Yamari de cómo se miden los niveles, los valores de serotonina y los otros. Hay test, ya esto lo hacen los neurólogos, de cómo se pueden medir, pero sí hay test de neurotransmisores. Igual, nosotros en el ámbito psicológico lo que hacemos es como estudiar la respuesta a nivel conductual y emocional, pero en la parte de neurología hay test que ayudan a los médicos a poder saber cómo están esos niveles y ya actuar, pero desde la parte médica, ya sea en el caso de, por ejemplo, los trastornos depresivos, que lo hablamos la semana pasada, cuando los niveles de serotonina, de dopamina están muy bajos, entonces ellos actúan con medicina para poder solucionar eso y poder atacar, pero ya como cuando hay una crisis o algo que ya es patológico. Entonces, ya en esta parte es así, ya sería con los test. Y nosotros en la parte de psicología a nivel conductual, en la respuesta emocional, nos enfocamos en la respuesta que tiene esos neurotransmisores. Por ejemplo, nos enfocamos la tristeza profunda, la tristeza persistente, el sentimiento de depresión, la ansiedad. Nos enfocamos ya como en esa respuesta. Y ya con esa respuesta nosotros podríamos deducir que ciertos neurotransmisores están fallando y depende de la gravedad, podemos saber si necesita de ayuda en psiquiatría o no. O sea, si necesita ayuda de medicamento o no. Entonces, bueno, espero que haya respondido tu pregunta ya, Mari. No sé, ¿sí? Bueno, mientras Ayamari responde, vamos ahora con los factores desencadenantes. Ya los hemos mencionado. Ayamari dice que sí. Bueno, entonces ahora con los factores desencadenantes ya ustedes han mencionado bastantes. Por ejemplo, lo hemos mencionado de la viudez, cuando los hijos se van del hogar. Pero vamos a hablar sobre otros y tal vez a profundizar un poquito sobre ellos. Entonces, primero vemos el síndrome del nido vacío. Este es un nombre bastante particular que le pusieron a el momento en el que los hijos mayores parten de su casa, por eso que es nido vacío. Entonces, esto afecta principalmente a los padres, porque ya los hijos pasan a tener una vida independiente y su rol como padre de ser quien provee o quien está más pendiente de los hijos pasa a tener un papel secundario. Entonces, ese cambio de roles en la dinámica familiar puede llegar a ocasionar el sentimiento
de soledad, porque la relación que tenían con sus hijos cambió y por ende la percepción que tienen sobre sus relaciones familiares va a cambiar y puede o no causar este sentimiento de soledad. Esto no es algo determinante, sino que dependiendo de las personas o de la situación, puede ser algo que desencadene el sentimiento. Entonces, también con esto del nido vacío, es importante mencionar que las personas cuando pasan por este momento en el que sus hijos se independizan, a veces los hijos también tienen un papel importante en esto porque a veces como están enfocados en sus carreras o en su nueva vida, en su nuevo estilo de vida, lejos de sus padres, entonces pasan y tienen una relación menos significativa a lo mejor como lo tenían antes. Entonces, en esto ya pasa es algo a nivel familiar, que puede ocasionar en los padres o en los hijos el sentimiento de soledad. Lo otro es las relaciones familiares debilitadas. Entonces, aquí esto puede también ser un momento muy probable de frustración para las personas que puede conllevarlo a tener el sentimiento de soledad, porque en su perspectiva no está la relación familiar como ellos quisieran. Entonces puede ser un desencadenante para el sentimiento de soledad. Lo otro es la muerte del cónyuge. Entonces, el ser viudo en esta etapa de la vejez suele ser uno de los primeros factores desencadenantes para experimentar este sentimiento. Entonces, es algo que ya las personas tienen que pasar por todo un proceso de adaptación, un proceso de duelo, que como lo mencionamos la semana pasada, el duelo tiene sus 5 etapas, tiene todo su proceso y durante este proceso puede llegar a que la persona se sienta así, pero es algo normal de su proceso, pero puede ser un factor desencadenante. Lo otro es la jubilación. Las personas ya cuando llegan a cierta edad suelen retirarse de sus trabajos y esto puede, aparte de que ocasiona que cambien los roles que tenía, por ejemplo, si tenían un cargo importante en su trabajo o tenían muchas relaciones con sus compañeros y solían ser sociables, pero en el ámbito de trabajo, cuando ya pasan a ser jubilados y pasan más tiempo en su casa, y ya no desempeñan las mismas tareas que antes, puede eso repercutir a nivel emocional, porque ya la productividad es diferente, también pueden perder relación con esos compañeros y también hay como una desvinculación con su participación a nivel social, que es lo que estaba comentando Juan, que puede ser, al principio lo estaba comentando, que puede ser un factor desencadenante también como la parte laboral o de la productividad que estaba mencionando. Entonces, con la jubilación puede también ser un factor. Y también está la noche y su entorno. Esto a mí me llamó bastante la atención porque menciona que hay adultos mayores que le tienen aversión a la noche, le tienen miedo. Entonces, esto se debe porque muchos adultos mayores viven solos, tienen hogar monoparental. Entonces ellos cuando llegan a sus casas, muy probable ellos en el día están con amigos o hacen actividades que los mantienen ocupados y cuando llega la noche y están otra vez en su casa solos, entonces eso puede ser un factor desencadenante para el sentimiento de soledad. Entonces esto puede que sea algo común en los adultos mayores, en los abuelitos que viven solos, que ellos le tengan temor a que llegue la noche porque es sinónimo para ellos de que ahora me toca estar solo otra vez en mi casa. Entonces eso puede ser un factor desencadenante. Me gustaría que aquí opináramos qué otros factores o qué otras razones pueden desencadenar el sentimiento de soledad o si ustedes han pasado por alguno de estos. Aquí Diana. Bueno, yo tengo un amigo que él vive solo y en una oportunidad él tuvo confianza de decirme que en la noche él se despertaba a las 3 de la mañana y no podía dormir más, que le daba mucho miedo y pensaba en las familias que habían fallecido. Entonces eso era como el trasnocho de él, la preocupación. Y conozco otras personas del sexo femenino que piensa que que se puede morir y que está sola y nadie va a enterarse sino hasta que dé el olor, que salga de la casa, porque eso es como la preocupación de morirse
y sin que nadie se dé cuenta, que se enterarán a los 2 o 3 días. Y son comentarios que he escuchado de personas muy mayores que viven solas. Gracias, Diana. Entonces vemos que esto es un tema bastante importante porque nosotros nos informamos y podemos tratar de una manera más significativa a las personas que posiblemente nos hagan este tipo de comentarios. Sabemos qué le podremos recomendar o qué hacer para que ellos puedan minimizar. Entonces es importante saber estos factores que pueden desencadenar para ahora sí ir con las estrategias, que ya es nuestro último punto, de cómo podemos enfrentar la soledad. Entonces, primero, por ejemplo, a lo mejor nos podemos sentir identificados como que estas estrategias nos sirven a nosotros o nos puede servir a personas que sabemos que están pasando por esto. Lo primero es participar en actividades. Puede ser actividades culturales, recreativas, turismo, salir en pareja, salir con amigos. Todas estas cosas que nos ayuden a mantenernos activos es muy importante para poder minimizar este sentimiento de soledad. Y también está comprobado y también como a nivel de neuronal, de que participar en estas actividades sube los niveles de serotonina, de dopamina y nos ayuda a tener un estado de ánimo más regulado y más adaptado y por ende nos vamos a sentir mejor. También está el utilizar las tecnologías para comunicarse. Como hemos mencionado, hay muchos abuelitos o personas que viven lejos de su familia. Entonces, el usar las tecnologías, el aprenderlas a utilizar, es algo que nos va a servir bastante para poder mantenernos en contacto con esas personas que a lo mejor eran parte de nuestro núcleo familiar y ahora viven en otros países, o a lo mejor viven en el mismo país y viven lejos de nosotros, en otros estados. Entonces, algo que podemos utilizar como estrategia para enfrentar el sentimiento. Cuando nos sintamos así, podemos hacer una videollamada, escribirles o enviarles una nota de voz y así poder conversar con alguien y eso puede también reducir este sentimiento, esta experiencia. El otro estrategia es desempeñar el rol del abuelo. Y esto es algo que es bastante importante porque a veces en esta etapa se puede llegar a pensar que las personas están como en aislamiento o que ya la familia puede no tomarlo en cuenta. Sin embargo, el tener la iniciativa de desempeñar el rol del abuelo y participar en actividades con los nietos o los bisnietos también puede ser bastante importante para que las personas puedan sentirse más activas y pueda también se compagina con lo de participar en actividades recreativas, de salir en familia también y estar siempre como en comunicación con la generación que está comenzando de la familia puede ser algo que ayude a las personas para esto, para minimizar el sentimiento de soledad. Lo otro es el tener núcleos de amistades, que esto no hay que explicarlo mucho, pero a veces pensamos que hay que tener muchos amigos, pero así tener uno solo, que nos brinde la confianza y la seguridad que necesitamos para poder conversar. Cuando nos sentimos así, entonces ya es suficiente para que esto sea una estrategia para combatir la soledad o para enfrentarla. Lo otro es mantener relación con los vecinos. A veces nos mantenemos aislados y no queremos tener contacto con los vecinos y estamos siempre en nuestra casa. Sin embargo, el salir de vez en cuando, conversar con ellos o saber que estamos aquí, eso puede ser también una estrategia para poder combatirlo. Incluso el participar en actividades en la comunidad, como el colocar áreas verdes o el hacer murales o cosas para embellecer la comunidad, puede ser también un tipo de actividad que puede ayudar a reducir el sentimiento de soledad porque nos estamos manteniendo activos. Lo otro es el hacer voluntariado, que también podría encajar en la parte de participar en nuestra comunidad o en general hacer cualquier tipo de actividad social que sea de ayudar a otras personas. Por ejemplo, se puede ir a iglesias, a fundaciones, a hospitales, con personas que necesitan de ayuda o de algo que a lo mejor nosotros sabemos y podemos brindar de nuestro conocimiento. Eso también puede ser una estrategia. Lo otro es las prácticas religiosas. A veces de esto no se habla mucho, pero la religión, sea la que sea,
puede ser un factor de protección para las personas, porque con esta parte como de la religión puede brindarle a las personas como un lugar seguro, ya que en las iglesias se realizan actividades o se tiene siempre a un núcleo de compañeros o de personas que pueden estar al tanto de mis necesidades en caso de que yo me sienta sola, y puede ser una estrategia, un factor de protección para la soledad. Lo otro es visitar a menudo a familiares con un hogar uniparental. Por ejemplo, si mis abuelos o algún tío o algún papá vive solo, ya esto sería como una tarea para la familia de esa persona, los amigos, ir a visitar a esa persona para hacerle compañía. Entonces, esto es también algo bastante significativo, tanto para uno, para la persona que recibe la visita, porque pasa mucho tiempo sola en su casa, y hay que tener en cuenta que muchas veces las personas, adultos mayores, tienen enfermedades degenerativas o tienen incapacidad en la movilidad y no pueden salir tanto como antes. Entonces, que uno tenga la iniciativa de irlos a visitar y de hacer actividades con ellos en su casa y adaptados a sus necesidades, puede ser también una oportunidad para que ellos puedan minimizar ese sentimiento. Y lo último es hacer actividades para residencias geriátricas, que también iría ya de parte como de los más jóvenes, por decirlo así, o de personas que igual tengan este sentimiento, que se sientan solos y lo enfrenten haciendo actividades para otras personas que muy probablemente se sientan igual que ellos. A veces en las residencias geriátricas, los abuelitos están ahí y reciben esporádicamente visitas de sus hijos, de sus nietos. Entonces uno a lo mejor no tiene una vinculación familiar con ellos, pero el hacer actividades en esos lugares hace que sea como algo significativo para ellos y les sube mucho el ánimo. Hay algo que me gustaría comentar, que aquí, por ejemplo, en Venezuela, hay, con la Fundación Alzheimer, hay muchos lugares, por ejemplo, está en Ciudad Bolívar, está en Caracas, aquí en Maracaibo, que se hacen siempre actividades, y pueden encontrar la fundación en las redes sociales, que si ustedes quieren participar en las actividades de ellos, que proporciona la fundación, es un buen momento para que ustedes puedan hacer actividades, como mencionamos aquí, actividades recreativas o establecer núcleos de amistades, mantener relación con las demás personas. Entonces, algo que pueden tener en cuenta por si no saben de algún lugar que puede brindarles esas herramientas para minimizar el sentimiento de soledad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Qué otras estrategias utilizarían ustedes? ¿O qué les parecieron estas estrategias? ¿Hay quien quiere comentar? Por naturaleza el hombre es social, por naturaleza. Y es recreativo para la mente y para la sanación también. Pero hay cosas que, bueno, a veces por esa misma, esa soledad que viene, bueno, es un sentimiento que a veces viene porque, bueno, tiene que venir por la edad misma y por todas esas cosas. De estrategia, bueno, todas esas estrategias que son muy, muy eficaces, ¿no? Más que todo las recreacionales, las que son de pasear, hacer actividades físicas o recreativas, un parque, es muy, muy eficaz, pues, para una persona que está en soledad, pues. Pasear mismo, o puede tener también, es bueno, hay personas que tienen hasta animalitos, perros, un gato, sienten mucho cariño con los animales y sienten también un apego y se quita un poquito el sentimiento de soledad. Muy bien, gracias Juan por tu comentario. Vamos a escuchar a Nelixa. Tienes el micrófono. Ajá. Bueno, te felicito principalmente por cada una de esas estrategias. De verdad que ayudan mucho. Una de las cosas también, por ejemplo, lo que tú comentabas allí en la misma fundación, está el Club Manona.
Ajá. Allí puede hacer círculos de amistades, si no por el tema del traslado, también pueden crear grupos, los que puedan manejar las redes, crear grupos, comunicarse por allí y mantener esas amistades por lo menos online. Eso ayuda mucho. El leer, sobre todo la Biblia, la palabra de Dios. Por lo menos yo siempre digo que siempre me pienso en la palabra que dice que aunque mi madre y mi padre me abandonaran, con todo y eso me recogerá Jehová. O sea, nunca para sentirme sola. En esos momentos de soledad me pongo a orar, a cantar, alabanza, o llamo a un amigo o una amiga para compartir, hacer algún deporte. Pero las amistades son muy hermosas en estos momentos cuando uno se siente solo. Así es, gracias, Nelisa. Y qué De bien, nada. el Club Manona, ahorita, bueno, todos los sábados para los que están en Maracaibo están invitados, es gratis. Todos los sábados Es gratis. de las 8:30 de la mañana hasta las 10:30. Se pasa un muy Sí. buen rato allá y hay un buen grupo, entonces pueden participar allá para los que quieran participar. Sí, yo me gozo ahí con mi mamá. Yo llevo a mi mamá, pero yo también me gozo. Sí, Les invito, hago la cuñita. gracias, Nelix. Aquí dice Ana, ¿qué opinas de las personas que disfrutan más la soledad que la compañía de alguien? ¿Es normal? Sí, puede ser normal si la persona, primero hay que ver cómo es la persona. A veces las personas son introvertidas y disfrutan estar en soledad. A veces no tienen un gran grupo de amigos y aún así se sienten cómodos solamente estando con ellos mismos. Ya algo que mencionamos al principio. Pero también hay que ver si la persona solía ser muy sociable y le gustaba mucho salir y ya de repente está aislada y está triste y es algo que no es común de la persona, hay que ver. Ahí ya no sería algo normal y hay que ver qué es lo que está pasando. Pero si es algo que es común de la persona que le gusta estar en su casa o prefiere no salir, no salir tan seguidamente, entonces puede considerarse que es algo de la persona, es algo característico de ella. Siempre hay que estar atento a las respuestas que pueden ser como alarmantes. Bueno, si está acompañado de una tristeza persistente, de un llanto, o de que antes era muy sociable y ahora no quiere salir para nada, entonces hay que ver ahí, hay que conversar con la persona a ver de qué forma podemos ayudar. Aquí también dice Beatriz Garrido, estudiar nunca se es mayor para aprender algo nuevo. Eso también puede ser una estrategia de mantenerse activo. Entonces, muy bien, gracias a todos por sus comentarios. Entonces, hasta aquí llegó el taller.